Buenas tardes, estimados jóvenes. Estoy preparando este pequeño eh, video para que ustedes puedan correr código en R, pero en la nube. Van a ir a POSIT Cloud, que es donde pueden correr R en la nube. Para esto se tienen que loguear. Pueden utilizar su cuenta de Gmail. Creo que todos tienen esta cuenta en Gmail, o todos tenemos una cuenta en Gmail, ¿no? En este caso yo ya me estoy logueando con mi cuenta de Gmail. Aquí, por ejemplo, yo tengo algunos archivos que he trabajado, pero para nuestro caso vamos a generar uno nuevo proyecto y un nuevo proyecto de R Studio. Voy a colocar aquí un nombre, mi primer script en R, ¿ya? Mientras va cargando. La desventaja de trabajar en la nube es que a veces es un poco lento, depende de la saturación del servidor. ¿Bien? Entonces, mientras va cargando R en la nube, aquí ya lo tenemos, nosotros vamos a cargar nuestro script previamente creado, ¿no? Voy a la pestaña Upload, seleccionar archivo y luego busco el script. Aquí está mi primer script en R. Doy a abrir. Luego doy OK y vean ustedes que aparece ya cargado acá. Para abrirlo aquí, tengo que simplemente darle clic. Aquí tenemos ya el código. Lo primero que me aparece, y a ustedes también les va a aparecer, dice que el paquete tidyverse que está aquí cargado, perdón, que está en el código, nos dice que no está instalado o requiere instalación. Entonces le dan aquí clic y el archivo va a empezar a cargarse. Esto va a tomar alrededor de 2 minutos y ustedes ven aquí que está descargándose y luego se va a instalar. Esto va a suceder siempre cada vez que uno abra un proyecto en RCloud y van a tener que cargar, ¿no? Ahora, si ustedes trabajaran directamente en su PC o en su laptop, ya no van a tener que hacer esto porque la primera vez que lo hagan, ya la van a tener instalada, ¿no? Ya no es necesario que cada vez que abran, instalen nuevamente. Los paquetes se pueden actualizar. Sí puede pedir que se actualice, ¿no? Pero cada cierto tiempo. Pero en el caso de RCloud, o POSIT Cloud en este caso, lo que va a pasar es que siempre que abramos un nuevo proyecto, vamos a tener que instalar las librerías que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, en este primer ejercicio que habíamos hecho el día de ayer, vamos a simular datos de engorde de ganado, ¿no? Para evaluar sus pesos. Con dos dietas, uno con suplemento y otro sin suplemento, tanto en ovinos como en bovinos. Y ese código lo tenemos aquí abajo. Luego vamos a hacer algunas estadísticas descriptivas. Luego también vamos a hacer un gráfico boxplot para visualizar. Y vamos a hacer un filtrado de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es cargar la librería que vamos a utilizar. Habíamos dicho que esta librería, tidyverse, lo que hace es una herramienta que estamos cargando para poder hacer datos estadísticos, resúmenes, vamos a poder hacer gráficos, vamos a poder filtrar datos de nuestro set que vamos a crear, nuestro dataset que vamos a crear. Entonces lo cargamos. Ahora, una cosa muy importante es cuando sabemos que está bien instalado, es cuando nos aparece este símbolo de mayor que está acá en la parte inferior. Como ya está cargado, ya está instalado, voy a darle correr. Vean ustedes, ha llamado adecuadamente a la librería o al paquete tidyverse. Ya se tiene instalado. Luego de esto vamos a crear el primer conjunto de datos. Primero vamos a crear el objeto o el conjunto de datos con el nombre de datos animales. Ayer habíamos dicho que cuando le damos el símbolo de menor que y el guión, que parece una flecha hacia la izquierda, le estamos diciendo a R que me cree un data frame. ¿Qué es un data frame? Básicamente es una base de datos, ¿no? Datos que están organizados en filas y columnas, ¿no? Entonces, primero vamos a crear la columna ID, que es donde van a estar los datos de los animales, los códigos o los aretes si ustedes quieren. Y con este código as.character le estoy diciendo de que es
no es un valor numérico, sino que es un carácter. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, cuando vea números, R va a sacar estadísticas, la media, va a sacar el valor mínimo, máximo, entonces no queremos que eso lo haga. Por eso le estamos diciendo que esta columna es un carácter, ¿no? Y va a estar enumerado desde el 1 hasta el número 20. ¿Por qué? Porque son 20 animales. Con esta otra línea de código vamos a crear la columna especie. Estamos poniendo especie es igual a factores, en este caso son 2, bovino y ovino. Cada uno va a tener 10 observaciones. Eso le estoy diciendo con una línea de código. Después vamos a crear la columna tratamiento, ¿ya? Tratamiento es igual a factor, es un factor donde vamos a tener en la columna, en esa columna de tratamientos, vamos a tener control, suplemento para lo que es bovinos. Recuerden ustedes que son 10 bovinos, entonces 5 son controles, 5 son suplementos y tenemos 10 ovinos. A ese también le vamos a llamar control y suplemento. En este caso, cada uno de estos factores van a estar con 5 observaciones. Finalmente, la columna más importante, que es el peso expresado en kilogramos, le estamos diciendo que cree la columna pesos. Entonces, para eso le estamos diciendo que los primeros 5 datos tengan un promedio de 400 kilos con una desviación estándar de 15 kilos. Esto para los bovinos control, ¿ya? Los segundos 5 animales bovinos deben de tener un promedio de 430 kilos con una desviación estándar de 12 kilos, ¿ya? Para ovinos, queremos que haya 5 observaciones con una media o con un promedio de 45 kilos y con un desvío estándar de 3 kilos. Y para los ovinos con suplemento, de igual manera 5 observaciones con un promedio de 52 kilos, una desviación estándar de 4 kilos, ¿no? Entonces, estos datos me va a simular, ¿no? Con esas características. Entonces, vamos a correr el código. A partir de aquí, recuerden ustedes que ayer les había dicho que cuando existe un hashtag o un símbolo de numeral, eso no se lee como línea de código. R lo entiende de que es un comentario, ¿no? Estos comentarios son muy importantes para saber qué está haciendo el código, ¿no? Entonces corremos. Y efectivamente ha corrido bien el símbolo mayor que ha aparecido y se ha creado el objeto o el data frame con el nombre de datos animales. Le damos clic y efectivamente se ha creado las 4 columnas que le habíamos pedido con 20 observaciones, 10 ovinos, 10 bovinos, 5 control bovino, 5 control suplemento, 5 con suplemento, 5 ovinos con control y 5 ovinos con suplemento alimenticio. Y ahí están sus pesos aleatorios dentro de un rango de una media y un desvío estándar estimado, ¿no? Que le habíamos instruido a R. Lo cerramos. Y si han llegado hasta aquí, felicidades, ¿no? Entonces han hecho un buen avance hasta ahí. Luego lo que podemos hacer es visualizar los datos también. Podemos también hacer lo mismo, visualizar los datos con el comando view. Colocamos view y encerramos entre paréntesis el nombre de nuestro archivo que hemos creado, en este caso es datos animales, ¿no? Le damos correr y nos va a salir lo mismo que habíamos visto desde aquí, ¿no? Pero también puedo ver solamente las primeras filas, las 6 primeras filas. Para eso le doy el comando head, escribo el comando head, le digo, dame el encabezado o los datos que están a la cabeza del archivo datos en animales, ¿no? Entonces corro y miren ustedes, aquí por ejemplo me ha salido un error. ¿Por qué? Porque solamente he marcado esta parte. Lo hubiera dejado así simple y ahora sí corre adecuadamente. Y aquí nosotros podemos ver los registros de datos de las primeras 6 filas. Luego, si queremos un resumen estadístico, podemos utilizar el comando summary y colocar entre paréntesis el nombre del archivo que hemos creado, que es datos animales, para ver el resumen estadístico. Vean ustedes, IDE ya no lo ha reconocido como una variable numérica. Especie lo ha reconocido como un factor, donde nos dice que hay 10 observaciones en bovino, 10 observaciones en ovino. En tratamiento hay 10 observaciones control y 10 observaciones con suplemento. Y el peso está aquí.
el promedio, por ejemplo, la media 232, la mediana 209, el valor mínimo 42 kilos, el valor máximo 442. Pero aquí hay un detalle, ¿no es cierto? Está mezclado bovinos con bovinos. Entonces aquí vamos al paso 4 para manipular los datos. Quiero filtrar solo bovinos y solo ovinos. Para eso utilizamos el siguiente comando. Quiero filtrar solo los datos de bovinos. Para eso puedo crear un pequeño data frame, una pequeña ventana de datos con el siguiente nombre. Puedo poner aquí el nombre que quiera. Para el presente ejemplo le he puesto solo bovinos. Le doy la flecha y el guión para decir que esto es un nuevo objeto que voy a crear a partir de los datos contenidos en el archivo datos animales, ¿ya? Cuando doy porcentaje, mayor porcentaje, le estoy diciendo que me filtre los datos de la columna especie. Le pongo 2 veces el símbolo igual y luego coloco entre comillas el nombre de la especie que quiero filtrar. En este caso es bovino y le doy a correr, ¿no? Le doy run y vean ustedes, ¿no? Se ha generado la data. Le doy clic y acá está la data. Los 10 bovinos filtrados. Se ha hecho bien. Si quiero verlo con el comando view, también puedo hacer lo mismo. Escribo view y le pongo entre paréntesis solo bovinos, me va a aparecer la misma base de datos. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Luego, dice, les puse ahí reto de clase, ¿cómo harías para filtrar bovinos? Podemos crear también bovinos, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, siguiendo la secuencia de los bovinos, solo ovinos le podemos decir. Le damos el símbolo de menor que, le estamos diciendo quiero crear el objeto solo ovinos a partir del archivo o la data principal que es datos animales. Luego le estoy diciendo después de esto quiero que filtres la especie, en este caso la especie. ¿Y qué especie? El ovino. Bien, le estoy diciendo eso y cierro paréntesis, ¿no? A ver, vamos a correr a ver qué sucede. Efectivamente me ha creado, aquí está, la ventana de datos o la tabla de datos de los ovinos, ¿no? Ahí están los ovinos, se ha creado correctamente. Ahora, si quiero ver el resumen estadístico, puedo correr con el comando summary, ¿no? Le pongo summary y le pongo el nombre del objeto, en este caso solo ovinos, y me va a dar las estadísticas de solo ovinos. Y aquí está, ¿ve? En ovinos, lo que tenemos es lo siguiente, son 47.55 el promedio de los ovinos, ¿no? El valor mínimo 42 kilos, el valor máximo de ese grupo 53 kilos, ¿no? Y finalmente lo podemos visualizar esto en un gráfico de cajas, de bigotes o boxplot, ¿no? Entonces para esto vamos a crear con el comando ggplot. ggplot es la librería que está cargada a través de tidyverse, ¿ya? Estamos diciendo a partir de qué datos vamos a utilizar para esta ventana o para este gráfico el archivo solo bovinos. Cuando le decimos AES, estamos diciendo que en el eje X coloque la variable tratamiento y en el eje Y coloque el peso en kilogramos. El script o el comando fill le dice que coloree los tratamientos. Y cuando le colocamos el símbolo más, le estamos diciendo que quiero que me dibujes geométricamente un boxplot. Además de eso, le colocamos o adicionalmente el símbolo más para crear las etiquetas. Le colocamos labs, entre paréntesis, título es igual a efecto del suplemento y el subtítulo va a decir ensayo de campo a 90 días. En el eje X el subtítulo grupo de tratamiento y en el eje Y peso vivo en kilogramos. Y finalmente le damos la característica del gráfico, que en este caso vamos a utilizar tem minimal, ¿ya? Entonces damos a correr este código y generamos la data. Y esto lo podemos ver aquí y ya tenemos el gráfico. Eso es todo lo que tienen que hacer. A ver, córranlo en sus respectivos
computadores y me cuentan cómo les